Usted está en El Radar en Blue Radio. Estamos afrontando una situación difícil, es un hecho que no es un descubrimiento por los bajos niveles de capacidad de los embalses, que en Colombia son utilizados para dos asuntos diferentes. Uno, para la entrega del suministro de agua potable para los habitantes de ciudades como Bogotá, y en otras oportunidades los embalses sirven para la alimentación de las hidroeléctricas. En algunos casos muy puntuales los embalses funcionan en ambos sentidos, tienen los dos propósitos: para suministrar agua potable, para iniciar el tratamiento y también para mover las centrales hidroeléctricas. Hoy los niveles están por debajo del 30%, acercándose peligrosamente al 27%, que según han dicho los expertos en energía, sería el límite inferior desde el cual tendríamos que empezar a pensar en racionamientos de luz, como los que vivimos en el año 92 en la famosa época del apagón durante el gobierno de César Gaviria. Y aquí han venido una suerte de condiciones meteorológicas que han empezado a tenerse en cuenta sobre esto. ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Por qué tenemos tan bajo nivel en los embalses? ¿Sí tiene o no tiene que ver el fenómeno del Niño? Hay muchas preguntas, porque sin duda es un asunto en el que hay mucho de técnico, de científico, pero también, por supuesto, y como ocurre cuando hay de por medio determinaciones de gobierno, hay asuntos políticos. En esta charla vamos a hablar de la meteorología con una de las personas que recordamos con cariño los colombianos, uno de los pioneros, si no el primero tal vez, de quienes empezó a aparecer en los noticieros de televisión en Colombia en los 80 y en los 90 con el pronóstico del estado del tiempo. Don Max Enríquez, meteorólogo, le decía el ya fallecido y también recordado José Fernández Gómez, el hombre de los meteoros. Max, bienvenido al Radar, gracias por estar con nosotros, con los oyentes en Colombia y en el mundo y con quienes están viéndonos a través de las redes sociales. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí contigo y con los oyentes en Blue. Max, hay muchas preguntas. Primero, gracias por aceptar la entrevista, por aceptar esta charla, Max. Hay muchas preguntas sobre cómo llegamos hasta este punto en el que estamos, en un punto de niveles tan bajos de los embalses. En Bogotá, por ejemplo, tenemos el San Rafael por debajo del 15%, Chuza también, es decir, el sistema de Chingaza en un nivel histórico hacia abajo, en los 40 años de existencia de este reservorio de agua que es fundamental para el 70% del agua que consumimos los bogotanos, pero si hacemos el promedio, estamos por debajo del 30% en todo el país. Meteorológicamente, ¿tiene que ver el fenómeno del Niño con esta disminución en el nivel de los embalses, Max? Digamos que sí tiene injerencia, por supuesto que sí, porque el agua que le entra a los embalses es el agua que se precipita, no solamente sobre ellos, sino en las cuencas que alimentan los embalses. Entonces, por un fenómeno del Niño, por supuesto que tiene una relación directa con el problema del recurso hídrico para consumo humano y para producción hidroeléctrica. Y lo que yo he dicho es que este fenómeno del Niño no ha sido el peor de la historia. Pues algunos han comentado que este fenómeno ha sido un fenómeno muy intenso. No es cierto. Este fenómeno, la intensidad del fenómeno del Niño se mide por la cantidad de grados por encima de lo normal que está el Océano Pacífico. En el actual fenómeno del Niño se alcanzó a llegar a 2 grados por encima de lo normal, y explico esto porque es importante que la gente lo entienda. 2 grados por encima de lo normal significa que si la temperatura del mar debía estar en 22, estaría en 24, y esos son 2 grados por encima de lo normal. Entonces eso digamos, para medir el fenómeno del Niño es un fenómeno del Niño intenso. En diciembre se logró llegar a 2 grados, pero solamente un mes. Recordemos que en el fenómeno del Niño del 2014 al 2016 se alcanzaron 2.6 grados por encima de lo normal, que fue el fenómeno más intenso que se ha presentado en la historia conocida de estos eventos en el Pacífico. Así que este fue un fenómeno intenso, pero corto, de corta duración, y ha tenido una particularidad, Ricardo, y es que no ha sido de una sequía brutal, como sí ha habido en otras oportunidades. En el mes de febrero de este año,
tuvimos 10 días seguidos con unas lluvias que sorprendieron mucho a todos, a mí también, porque no esperábamos que lloviera tanto, pero fue un fenómeno, digamos, coyuntural que se registró con el acercamiento de unos sistemas frontales por el Océano Atlántico y el Mar Caribe que reactivaron las nubes de lluvia en el país y llovió a cántaros durante 10 días. Ese periodo de lluvia rompió la sequía que llevaba un mes nada más, un solo mes, porque en diciembre del año pasado también hubo lluvias relativamente normales en Colombia. O sea que el mes de enero fue bastante seco, febrero comenzó lluvioso, luego se secó el resto de febrero y marzo y llegamos hasta la situación del mediados de abril con una situación crítica, pero no tan crítica como en otras oportunidades. Sí. Max, si no es el fenómeno del Niño más intenso de la historia el que está terminando en estos momentos, ¿cuáles podrían ser las causas colaterales? Claro, ayuda algo que haya tenido esas altas temperaturas en diciembre y en enero, pero ¿qué otra causa podría tener ese bajo nivel de los embalses? Ahí hay una causa que hay que buscarla en otro lado, porque el fenómeno del Niño, sí, las temperaturas altas, pero cada vez que hay un fenómeno del Niño, Ricardo, hay sequía y hay temperaturas altas. Este no es el primer fenómeno del Niño extraordinario que se presenta, no ha sido el más fuerte, ha habido peores, y las temperaturas altas acompañan a las sequías, porque una sequía es una temporada en que no llueve, el aire se seca mucho y la radiación solar comienza a calentar ese aire de una manera muy rápida y acumulativa. Entonces, con el paso de varias semanas sin lluvias, las temperaturas van subiendo y subiendo. Yo pienso, como sucedió en el año 91-92 y también en el año 84, recordemos que en el año 84 hubo el anterior racionamiento de agua en Bogotá, que fue importante, fue dramático, porque se secaron también los embalses, como se secan siempre que hay fenómeno del Niño y siempre que hay la sequía del fenómeno del Niño. En el año 84, creo que, si mal no recuerdo, el sistema Chingaza estaba a punto de entrar a funcionar y no entró. Se demoró en entrar otro año más y por eso la oferta de agua para consumo humano era inferior a la demanda. Entonces hubo racionamiento por esa razón, pero no tanto fue por culpa del fenómeno del Niño de entonces. En esta oportunidad yo creo que ha pasado algo similar. En el año 91-92 se cometieron unos errores que el sistema de producción hidroeléctrica luego corrigió. Recuerdo el Guavio y recuerdo las barcazas. Hubo unos episodios allí que llevaron al sistema eléctrico a un estrés que no pudo soportar y tuvo que venir el racionamiento. Exactamente, entonces, pero fue, claro, en todos esos casos ha estado presente el fenómeno del Niño y la sequía del fenómeno del Niño. Pero digamos, lo que lleva al racionamiento es tal vez el manejo del recurso hídrico, que en algunas oportunidades no ha sido el correcto. Yo recuerdo que en el 91-92 yo le dije en esa época a los productores de energía hidroeléctrica que no habían tenido en cuenta al fenómeno del Niño como en los modelos hidrológicos con los cuales se manejaba el recurso agua. Y esto es importante porque tampoco en el 84 se tenía en cuenta el fenómeno del Niño, y es que en esa época, en el 84, se sabía muy poco sobre el fenómeno del Niño. Era tal vez el primer fenómeno en el cual nosotros en Colombia tuvimos pleno conocimiento de que existía. Pero ya en el 91-92 ya habían pasado 3 fenómenos del Niño y ya había algunas, digamos, indicaciones que nos permitían adelantarnos a los acontecimientos. Sin embargo, los modelos, repito, no consideraban el clima como un factor dinámico, sino un factor estático, y eso contribuyó, sin duda alguna, a que vinieran los racionamientos posteriores. En aquella época, Ricardo, yo recuerdo que el presidente Gaviria, en una alocución en televisión, dijo que ese había sido la sequía más fuerte de la historia, y eso no era cierto. Tampoco es cierto lo que hoy algunos dicen, que este fenómeno del Niño es uno de los más fuertes que ha habido. Max, todo esto sirve muchísimo como contexto para
analizar lo que hoy estamos afrontando. Todavía no estamos en clave de racionamiento, pero sí estamos en una situación bastante compleja, en medio de medidas que anuncia el gobierno, días cívicos que a última hora se decretan, una serie de medidas que parecen desesperadas para intentar frenar lo que parecería inminente. Esperamos que no, ese racionamiento de energía. ¿Qué dicen los satélites y los análisis que ustedes hacen, que usted hace en particular, Max, sobre los próximos días? Ahora lo sigo muy de cerca en redes sociales y usted con frecuencia nos reporta que viene aumento de lluvias, que está lloviendo en este momento sobre los embalses. ¿Qué viene para los próximos días? Que van a ser vitales. Estos próximos días son cruciales para saber qué va a pasar. Sí, hoy en día, Ricardo, estamos usando, o estoy yo usando inteligencia artificial, que es una herramienta que hoy en día se usa para casi todo, pero nosotros en meteorología la venimos usando desde hace unos 20 años, que son los modelos numéricos, que ayudan al meteorólogo a pensar y a proyectar el comportamiento meteorológico de la atmósfera. Esos modelos están indicando que en estos próximos 4 días que vienen va a seguir lloviendo como ayer, porque ya se había anunciado y también el IDEAM lo había comentado que iba a venir una seguidilla de días con lluvias fuertes. Ayer fue el primero, pero vamos a tener otros 4 o 5 días en este fin de semana y comienzo de la próxima con lluvias copiosas que van a caer también en los embalses. Pero hay varias razones para tener optimismo, y una es que las condiciones meteorológicas que venían prevaleciendo en los llanos, valga la pena recordar que el embalse de Chingaza no sigue el régimen hidrometeorológico de la sabana de Bogotá, sino se comporta con el régimen hidrometeorológico de los llanos. Es decir, cuando en los llanos, en el piedemonte llanero y en general en los llanos llueve también en Chingaza, generalmente. Entonces ya en los llanos desde hace unos 4 o 5 días se comenzaron a observar los vientos alisios llegando perpendicularmente a la cordillera oriental. Eso es importante porque esto para mí como meteorólogo me indica que está normalizándose la situación. Es decir, los vientos alisios en esta época deben llegar perpendiculares a la cordillera oriental, porque en esa manera ellos suben por la montaña, condensan el vapor de agua, forman las nubes y producen las lluvias. No solamente en Villavicencio, sino también en Chingaza y todas esas zonas de la parte de la vertiente, el límite de la vertiente hídrica que hay en la cordillera oriental, que esa agua que cae ahí en Chingaza escurre para los llanos una parte y otra parte escurre para la sabana de Bogotá. Pero también en los embalses del norte de la sabana va a estar lloviendo, en Tominé, Cisga, Neusa, que son unos embalses que sirven también para aportarle agua a la capital. Así que yo soy optimista, yo creo, y lo he dicho, que como ha pasado en otros fenómenos del Niño, llega el mes de abril y las lluvias comienzan a retornar. No es la primera vez que abril se comporta su primera quincena seca y la segunda lluviosa. Ha pasado en casi todos los otros fenómenos del Niño desde que yo comencé a observarlos en el año 84, hace 40 años. Así que pues tenemos la esperanza, Ricardo, de que esto se comience a mejorar. Ahora, esa agua que está cayendo no aumenta los niveles de los embalses por ahora. Pasarán 2 o 3 semanas hasta que comience a recuperarse lentamente el nivel de embalse de Chingaza y los otros, porque recordemos que esos embalses igual están sacando agua para consumo. Claro. Bogotanos. Eso le iba a preguntar, Max. Esa es una gran pregunta que tienen los oyentes. ¿Cuánto tiempo debe llover con regularidad, con intensidad, para que los embalses empiecen a aumentar su caudal, su nivel? Yo pienso que si siguen las lluvias intensas, por lo menos en los próximos 4 o 5 días va a llover intensamente, pero si en unas 2 o 3 semanas continúa esta situación, que yo creo que va a continuar, pero no todos los días, pero sí van a estar cayendo lluvias relativamente normales, digamos, para esta época en los embalses, entonces comenzará poco a poco a aumentar el nivel de los embalses, unas 2 o 3 semanas yo creo, pero para que se llenen, como la mayoría de la gente pregunta, para que se llenen los embalses toca esperar de aquí a finales de año.
De aquí a finales, claro, Como meses. ya lo hablamos. Sí, son varios meses, pero hay también una razón de optimismo, y es que estamos esperando que el fenómeno de la niña, que es exactamente lo contrario del niño. La niña es el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical ecuatorial. La superficie se enfría cuando hay fenómeno de la niña, y eso repercute en Colombia en la presentación de más lluvias superiores a lo normal. Entonces el segundo semestre debe estar lluvioso, como sucede cada vez que hay fenómeno de la niña, y eso nos tranquiliza también, porque vamos a tener el agua que se necesita para llenar los embalses. Pero hay algo que yo quisiera anotar, Ricardo, y es que hay un desbalance en mi concepto como meteorólogo. Me parece que debe haber un desbalance entre lo que es oferta y demanda ahí en los embalses, porque hace 40 años obviamente la demanda era mayor que la oferta, y Chingaza no entró, entonces por eso hubo racionamiento. En este caso yo creo que como no se ha modificado casi la oferta de agua, Chingaza 2 no se ha hecho todavía, y se necesita hacer. El día que se haga no tendremos estos problemas, yo creo, porque es una relación lógica, en la cual la meteorología interviene, pero también digamos, el manejo de los embalses. Ellos tienen que saber qué es lo que está sucediendo. Si de aquí al próximo fenómeno del Niño no hay un aumento de la oferta de agua, vamos a tener un racionamiento con toda seguridad, no solamente de agua, yo diría que solamente de agua, porque de energía es más difícil, porque de energía hay proyectos nuevos que han estado entrando, como el embalse sobre el río Cauca, ¿cómo es que se llama? El embalse, el que tuvo problemas en su construcción, pero que ya está produciendo un porcentaje de la energía. ¿En el Huila o en dónde? No, en el río Cauca, sí. Hidroituango. Hidroituango es un embalse que está en un río que tiene bastante caudal y que va a aportarle un porcentaje grande de la energía que consume el país cuando esté funcionando con sus ocho turbinas, según entiendo. Sí. Ahora creo que hay 4. Hay 4, sí, está funcionando al 50%. Exacto. Sí. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, energético, no creo que haya racionamientos al futuro, mirando hacia el futuro. Pero en el recurso hídrico para consumo humano, ahí creo que la oferta está pues claro, fallando. Ahí es clave. Hay que mejorarla. Si no hay nuevos reservorios, si no hay nuevas fuentes de agua para Bogotá, que se sigue expandiendo, que sigue creciendo, va a ser muy difícil. ¿Para cuándo está previsto el próximo fenómeno del Niño, Max? Bueno, los fenómenos del Niño ahora, con digamos, una de las manifestaciones del cambio climático, es que los fenómenos del Niño se están volviendo más frecuentes, y los de la Niña también. Pero los más intensos fenómenos del Niño se han estado espaciando en el tiempo. Hace 30, 40 años que los fenómenos del Niño intensos, me refiero a los intensos, se presentaban cada 8 años, luego cada 13 años, luego cada 18, y han ido espaciándose los picos más altos de los fenómenos del Niño. El próximo gran fenómeno del Niño estaría presentándose por allá en el 2032. Pero de aquí a allá vamos a tener 1 o 2 más fenómenos del Niño menos intensos, que también causan impacto en las lluvias que caen sobre el territorio colombiano. Es Max Enríquez, meteorólogo destacado, reconocido, analizando para nosotros en el radar lo que viene para los próximos días, que son claves, la importancia de que haya lluvias para superar el límite que tenemos cercano del 27%, para no llegar a ese nivel de los embalses y evitar que haya un racionamiento, mirando el futuro, mirando el fenómeno del Niño y mirando la necesidad de que haya nueva oferta de agua para Bogotá. Es urgente y es un tema del que tenemos que empezar a hablar todos. Max, gracias por acompañarnos hoy en el radar. Con mucho gusto, Ricardo. Un placer de estar allí contigo, y un abrazo. Usted está en el radar en Blue Radio.